Mi nombre es Mirna Olivas. El tema que les expondré hoy será contrato de mandato. El contrato de mandato es un contrato toda vez que constituye un acuerdo de voluntades en las que se crean derechos y obligaciones. Según el artículo 2445 del Código Civil para el Estado de Chihuahua, el mandato es un contrato por virtud del cual una persona se obliga con otra a ejecutar por cuenta de ésta los actos jurídicos que le encomiendan. El contrato de mandato interviene en dos personas, el mandante y el mandatario. El mandante se encarga de la realización de los actos jurídicos, mientras que el mandatario se obliga a ejecutar dichos actos jurídicos por cuenta del primero. Puede actuar en su nombre o a nombre del mandante. La clasificación del contrato de mandato es la siguiente. Primeramente es bilateral, es decir, los derechos y obligaciones derivados del mandato corresponden recíprocamente a ambas partes. El mandante está obligado a anticipar o reembolsar las cantidades necesarias para la ejecución del mandato, mientras que el mandatario a indemnizar los daños y perjuicios que se le hayan causado en cumplimiento del contrato. También es gratuito u oneroso. Gratuito cuando así se haya convenido según lo establezca el artículo 2448, mientras que es oneroso por cuanto que el mandatario tendrá derecho a una retribución para la ejecución de los actos encomendados. Por este motivo, también es conmutativo, ya que desde su celebración se precisan las prestaciones que deben satisfacer las partes. Otra parte de su clasificación es consensual o formal. Por disposición de los artículos 2440, 2451, 2454 y 2455 de nuestro Código, el mandato es verbal, toda vez que es otorgado de palabra entre presentes, hayan o no intervenido testigos. Solo puede ser verbal cuando el interés del negocio no exceda de 50 veces la unidad de medida y actualización. En los demás casos será formal y deberá constar por escrito. Es generalmente principal y ocasionalmente accesorio. ¿Por qué generalmente principal? Porque puede existir por sí solo, sin que haya una obligación previa, aunque excepcionalmente puede ser accesorio cuando su otorgamiento se estipule como obligación de un contrato bilateral o como medio para cumplir una obligación contraída previamente según lo dispone el artículo 2495. Es ocasionalmente accesorio cuando el otorgamiento se hubiere estipulado como obligación del contrato. Es de tracto sucesivo, en cuanto a que su cumplimiento no se realiza en el preciso momento en que se perfecciona, sino que se lleva a cabo con posterioridad. Las especies de contrato de mandato son las siguientes. Es representativo y sin representación. Representativo en cuanto al que el mandatario actúa frente a terceros a realizar los actos jurídicos encomendados por el mandante a nombre y a la cuenta de éste. Sin representación, toda vez que el mandatario obra por cuenta del mandante y es ajeno al tercero con quien aquel contrata y por cuyo motivo no se generan relaciones entre mandante y los terceros. También es general y especial. General cuando se otorga para un número indeterminado de actos jurídicos en materia de pleitos y cobranzas, de administración o de dominio. Es especial cuando se confiere para uno o varios actos específicamente determinados, aunque sea en una o varias materias. Puede ser mercantil o civil. Mercantil en cuanto es regulado por el Código de Comercio y es llamado contrato de comisión mercantil, es decir, es un mandato aplicado a los actos de comercio. Civil, cuando no es mercantil y es regulado precisamente por el Código Civil. Puede ser gratuito y oneroso. Por disposición del artículo 2248, por regla general es oneroso, salvo cuando se haya convenido expresamente que puede ser gratuito. Puede ser revocable e irrevocable. Por naturaleza es revocable, en cuanto que el mandante está facultado para revocarle en cualquier tiempo las facultades otorgadas al mandatario, cuando y como le plazca.
Será irrevocable cuando su otorgamiento se hubiera estipulado como obligación en un contrato bilateral, cuando se haya conferido como instrumento para cumplir una obligación contraída o cuando las partes así lo hayan estipulado. También es judicial y extrajudicial. Judicial es aquel que se otorga ante el juez para actuar en un procedimiento judicial. Ramón Sánchez Medal lo define como el mandato que se otorga generalmente a un abogado, a un experto en asuntos agrarios, obreros o penales, para que represente a una de las partes en uno o varios juicios. Cuando el mandato no se confiere con la intervención de la autoridad judicial porque no tiene objeto la actuación del mandatario, es un procedimiento judicial que puede considerarse extrajudicial. También es para pleitos y cobranzas, para actos de administración y para actos de dominio. Para pleitos y cobranzas bastará que se asiente que se otorga en todas las facultades generales y especiales que requiera una cláusula especial conforme a la ley. Esta faculta al mandatario para que lo represente en cualquier litigio o asunto que se tramite ante tribunales, ya sean administrativos, de trabajo o judiciales. Para actos de administración, bastará expresar que se confiere con ese carácter, para que el mandatario ejerza toda clase de facultades administrativas. Faculta al mandatario a realizar todos los actos jurídicos que tengan como propósito cuidar, conservar y mejorar el patrimonio del mandante. Para actos de dominio, bastará con que se exprese que se da con ese carácter para que el mandatario ejerza todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes como para ejercer todas las acciones que se requieran para defenderlos. Los elementos esenciales del contrato de mandato son dos, es el consentimiento y el objeto. El consentimiento consiste en el acuerdo de voluntades para obligarse a ejecutar, por cuenta de otro, los actos jurídicos, encargados por este último. Se reputa perfecto por la aceptación del mandatario, reiterando así el carácter contractual del negocio. Esta aceptación puede ser expresa, tácita o presunta. El objeto puede ser directo o indirecto. Es directo cuando consiste en crear la obligación de ejecutar por cuenta de otro los actos jurídicos encargados por este último. Es indirecto cuando lo constituye por los actos mismos que se encargan realizar, los cuales no pueden ser materiales, sino jurídicos, y estos actos deben de ser lícitos. Elementos de validez de dicho contrato. La capacidad y la forma son los elementos que consideraremos en esta ocasión. La capacidad. El mandante requiere de capacidad general para contratar, es decir, ser mayor de edad y encontrarse en ejercicio de sus derechos, y requiere también otra capacidad, la capacidad especial, para realizar los actos cuya ejecución se encarga, así como una capacidad especial respecto de los bienes en relación a los cuales se refieran los actos jurídicos que realiza el mandatario si va a disponer de ellos. En cuanto al mandatario, solo requiere una capacidad contractual, cuando el mandato es representativo. Por este caso actúa en nombre del mandante. Su forma. Su forma puede ser por escrito o verbal. El mandato verbal es el otorgado de palabra entre presentes y sin necesidad de testigos, ratificándose en un simple escrito antes de que concluya el negocio o cuando no exceda de 50 UMAS. El mandato puede constar por escrito privado, firmado por el otorgante y dos testigos, ya sea con o sin ratificación de firmas, ante un fedatario público y en escritura pública. Las obligaciones del mandante son las siguientes. Anticipar al mandatario, si éste lo pide, las cantidades necesarias para la ejecución del mandato. Es decir, el mandatario se encuentra en posibilidad de solicitarle al mandante los recursos que sean necesarios para la ejecución del mandato. Reembolsar al mandatario lo que hubiere erogado en la realización de los actos jurídicos. Como el mandatario no es socio del mandate, en el éxito o fracaso del negocio debe efectuar el reembolso.
porque la obligación de ejecutar el mandato es obligación de medio o de actividad y no una obligación de resultado. Otra de las obligaciones es retribuir al mandatario por la ejecución del mandato. Será gratuito si se ha expresado así por el contrato y será oneroso en cuyo caso el mandante está obligado a pagar al mandatario una retribución por su participación en los actos jurídicos que le han sido encomendados. Por último, otra de las obligaciones es indemnizar al mandatario de todos los daños y perjuicios que le hubiera causado el cumplimiento del mandato. Es precisamente por cuenta del mandante, de tal manera que si por la realización de los actos encargados, el mandatario esté reciente de daños y perjuicios. Las obligaciones del mandatario son ejecutar el mandato realizando los actos jurídicos que le han sido encomendados. Es personal, es decir, que por sí mismo ha realizado los actos jurídicos que se le encargan, aunque puede encomendar a un tercero su desempeño. También es sujetándose a las instrucciones del mandante. Debe sujetarse a las instrucciones recibidas del mandante y en ningún caso podrá proceder contra disposiciones expresas del mismo. Otra de sus obligaciones es informar al mandante con oportunidad. Está obligado a dar oportunamente noticia al mandante de todos los hechos o circunstancias que puedan determinar o revocar o modificar el encargo. Por último, es rendir cuentas al mandante. Está obligado a dar al mandante cuentas exactas de su administración cuando éste lo pida o al término de su mandato. La pluralidad de los mandates y mandatarios actúa conforme a varios mandates, es decir, quedan solidariamente obligados frente al mandatario. Cuando son varios mandatarios, estos no responden de manera solidaria, sino mancomunada. La obligación se considera dividida en tantas partes como mandatarios existan y cada uno representa un compromiso distinto. Los efectos del mandato con relación a terceros pueden ser sin representación, es decir, el mandatario actúa por cuenta del mandante, pero en su propio nombre. Entre el mandante y el tercero no se establece ninguna vinculación jurídica. Puede ser también representativo. El mandatario no solo obra por cuenta del mandante, sino a nombre de éste. Al realizarse los actos jurídicos encomendados, existe un vínculo entre el mandante y la persona con quien el mandatario ha contratado. Por último, veremos la terminación del mandato. La primera terminación será por revocación que haga el mandante, es decir, cuando el mandato se haya estipulado como obligación en un contrato bilateral, como medio para cumplir una obligación contraída, o así se haya convenido expresamente, es por naturaleza revocable. Existe hasta por el simple hecho de conferir otro mandato para un mismo asunto, por renuncia del mandatario. El mandatario puede renunciar a él siempre que no se trate de un mandato revocable. Y si la renuncia es inoportuna, el mandatario debe indemnizar al mandante de los daños y perjuicios que le cause. También por muerte del mandatario o del mandate. Si quien fallece es el mandatario debe continuar en la administración hasta en tanto que sus herederos se encarguen de los negocios, siempre que de lo contrario pueda resultar algún perjuicio. Cuando el que muere es el mandatario, los herederos de éste deben dar aviso al mandante y practicar, mientras resuelve lo correspondiente, las diligencias que sean indispensables para evitar cualquier perjuicio. Por la interdicción del mandate o del mandatario. Al volverse incapaz cualquiera de las partes, se tendrá que designar a un representante legal. Por vencimiento del plazo y por la conclusión del negocio para el que fue concedido. Es jurídicamente válido que las partes establezcan un plazo de vigencia del mandato. Al vencimiento de este último termina sin necesidad de algún requisito adicional.
Por último, por la declaración de ausencia del mandante. Cuando es nombrado apoderado general para la administración de bienes, la petición de que se declara su ausencia no podrá hacerse sino pasados 3 años desde su desaparición. Pasados 2 años, el apoderado debe garantizar el resultado de sus gestiones.